Pues empiezo con el tema 10 de química orgánica. Este es el primer vídeo de teoría. En este tema de química orgánica vamos a ver primero las características del carbono, la isomería, la reactividad de los compuestos orgánicos y los tipos de reacciones. En las características del carbono vamos a ver los tipos de hibridación y el enlace y la nomenclatura. Características del carbono. El carbono posee unas características especiales que juntas lo hacen único dentro del sistema periódico, por lo que es el elemento base de todos los compuestos orgánicos. Estas características son las siguientes. Tiene una electronegatividad intermedia, por lo que puede formar enlace covalente tanto con metales como con no metales. Tiene una tetravalencia, tiene S2P2 en su última capa, con una entalpía de menos 400 kJ por mol, es decir, se desprenden 830 kJ por mol al formar dos enlaces CH, lo que ofrece la posibilidad de unirse a sí mismo formando cadenas. Además tiene un pequeño tamaño, lo que le posibilita la formación de enlaces dobles y triples, ya que es posible que los átomos se aproximen lo suficiente para formar enlaces pi, lo que no es posible, por ejemplo, con el silicio, que está en su mismo grupo. Vamos a ver los tipos de hibridación y de enlace. Ya vimos en la unidad de enlace químico que el carbono puede hibridarse de tres maneras diferentes. La hibridación sp3, 4 orbitales sp3 iguales que forman 4 enlaces simples de tipo S, sigma, frontales. Los 4 pares de electrones se comparten con 4 átomos distintos. Geometría tetraédrica, ángulos de carbono-hidrógeno de 109,5 grados y distancias carbono-hidrógenos iguales, por ejemplo el metano o el etano. Hibridación sp2. 3 orbitales sp2 iguales que forman enlaces S más un orbital p sin hibridar que forman un enlace pi lateral. Forma un enlace doble, uno sigma y otro pi, es decir, hay dos pares electrónicos compartidos con el mismo átomo. Tiene una geometría triangular, ángulos entre el carbono y el hidrógeno de 120 grados y la distancia entre el carbono y el siguiente carbono unido con doble enlace es menor que la del carbono-carbono con enlace sencillo. Ejemplos, por ejemplo, el eteno o el formaldehído. Hibridación sp. 2 orbitales sp iguales que forman enlaces S más 2 orbitales p sin hibridar que forman sendos enlaces pi. Forman bien un enlace triple, un enlace sigma y 2pi, es decir, hay 3 pares electrónicos compartidos por el mismo átomo, o bien 2 enlaces dobles, si bien es el caso más raro. Una geometría lineal, los ángulos del carbono e hidrógeno son 180 grados y la distancia del enlace triple es menor que el enlace doble y menor que el enlace sencillo, por ejemplo, el etino o el nitroetano. La nomenclatura. Para nombrar compuestos orgánicos con más de un grupo funcional, se identifica cuál es la función principal, la primera en el orden de prioridad en la tabla que os he puesto a continuación. Es la que da el nombre al compuesto. Las funciones secundarias se nombran como prefijos usando el nombre del grupo que aparece en la última columna, oxo para el carbono, hidroxi para el hidroxilo, por ejemplo, y ahí tenéis los principales grupos funcionales por orden de prioridad. Vamos a ver la nomenclatura de grupos funcionales secundarios, algunos ejemplos. Por ejemplo, el ácido, cuando actúa como secundario, se llama carboxi, por ejemplo, el ácido carboxidibutanoico. El éster, alcoxicarbonil, como por ejemplo el ácido metoxicarbonil etanoico. La amida, grupo amido, ácido 3-amidobutanoico. El nitrilo, grupo ciano, 3-cianopropanoato de metilo. El aldehído oxo, o formil si nos referimos al grupo CHO, 3-oxopropanamida. La acetona oxo,
un carbono secundario, el ácido 3-oxobutanoico, el alcohol hidroxi, 3-hidroxibutanal, el fenol-fenoxi, ácido 3-fenoxibutanoico, la amina amino, ácido 2-aminopropanoico, la alanina, aminoácido, y éter alcoxi, metoxietanal. El benceno. En el benceno, cada carbono presenta hibridación sp2 formando un doble enlace, por lo que la estructura es un hexágono. El hecho de que todas las distancias carbono-carbono sean iguales sugiere que se trata de una estructura plana resonante de 3 enlaces dobles conjugados. A cada átomo de carbono le queda un electrón en el orbital p sin hibridar, con él que forma una nube electrónica por encima y por debajo del plano de los átomos con un solapamiento cíclico, como vemos en la imagen. En el benceno y en sus derivados, los átomos de carbono e hidrógeno suelen omitirse, por lo que normalmente se representa como veis ahí a continuación. El benceno y algunos derivados del benceno con nombre propio. Os he puesto aquí el tolueno, sería el metilbenceno, la benzamida, el fenol, el benzaldehído y el ácido benzoico. Y el nombre de algunos grupos especiales que debéis de conocer, como fenil, isopropil, isobutil, tercbutil, vinil y secbutil. Vamos a ver ahora la isomería de los compuestos orgánicos. Veremos la isomería estructural y la estereoisomería. Dentro de la isomería estructural, la isomería de cadena, isomería de posición y la isomería de función. Y dentro de la estereoisomería, isomería geométrica, isomería óptica. Isomería de los compuestos orgánicos. Isómeros son compuestos que, teniendo la misma fórmula molecular, presentan propiedades físicas y químicas completamente distintas por presentar una estructura molecular diferente. Un ejemplo de la fórmula molecular C2H6O que corresponde a dos compuestos diferentes. Uno es el etanol, que es un líquido a temperatura de ebullición a 78 grados centígrados, H3 y H2OH, y el segundo el dimetiléter, CH3O CH3, éter, que es un gas. Así que tenemos que tenemos la isomería plana o estructural, que es de cadena, de posición y de función, y la isomería del espacio, estereoisomería, en la que veremos la isomería geométrica y la óptica, los enantiómeros y diastereoisómeros. La isomería plana o estructural. Los isómeros estructurales son aquellos que difieren entre sí en el orden en el que están enlazados los átomos en la molécula. Vamos a ver la isomería de cadena. Esos dos isómeros difieren en la estructura de las cadenas hidrocarbonadas o de los anillos. Por ejemplo, el N-butano, lo veis ahí, y el metilpropano son los dos C4H10. El 2-cloretil-ciclopentano y el clorometil-ciclohexano tienen la misma fórmula molecular, C7H13Cl. La isomería de posición. Se trata de compuestos que, teniendo el mismo grupo funcional, se diferencian en la posición que es de este dentro del esqueleto hidrocarbonado. Por ejemplo, el 3-metilbutanol, 3-metil-2-butanol y 2-hidroximetil en el butano tienen la misma fórmula molecular, C5H12O. Isomería de función. Estos isómeros presentan grupos funcionales distintos, aunque responden a la misma fórmula molecular. Son los que más difieren en sus propiedades físicas y químicas. Por ejemplo, el acetato de etilo y el ácido butírico tienen la misma fórmula molecular. Lo mismo pasa con el 3-butenol y la butanona. Estereoisomería. Hasta ahora hemos considerado las estructuras hidrocarbonadas dentro de un plano y como resultado tenemos una isomería plana. Sin embargo, como ya hemos visto, los 4 enlaces que puede formar el átomo de carbono no se encuentran en un plano, sino que se dirigen hacia los vértices de un tetraedro regular
como consecuencia de la hibridación sp3 del átomo de carbono. Si hay dobles enlaces, la hibridación sp2 es sp2 trigonal plana de ángulo 120 grados. Por tanto, no solo hay que estudiar la forma estructural en el plano, sino también en el espacio, surgiendo así otro tipo de isomería espacial o estereoisomería. Los estereoisómeros o isómeros configuracionales tienen la misma conectividad de los enlaces, pero distinta disposición espacial de cada uno o más átomos o de grupos de átomos dentro de la molécula. Estos compuestos no son superponibles en el espacio y tienen configuraciones diferentes. El hablar de la configuración implica que no podemos pasar de un compuesto a otro por simple rotación de enlaces, sino que hay que romper dichos enlaces. Los estereoisómeros se dividen en enantiómeros, que son estereoisómeros cuyas moléculas no son superponibles, son imágenes especulares, y de astereoisómeros, que son estereoisómeros cuyas moléculas no son imágenes especulares. Isomería geométrica ZE cis-trans. Este tipo de isomería surge como consecuencia de la situación de los sustituyentes a un lado u otro lado del plano molecular. Estos planos surgen en los compuestos con dobles enlaces, ya que no tienen posibilidad de rotación, y el doble enlace determina un plano. Y con ciclos, esta es una estructura rígida. En el caso del doble enlace, carbono-carbonos, que según la figura sería perpendicular al papel, los sustituyentes A e Y estarían arriba del plano y B y Z abajo, como veis ahí en la figura A. El otro isómero estaría representado por la figura B. De igual forma ocurriría con un ciclo. Los dos ejemplos de la figura serían compuestos diferentes, puesto que sus estructuras espaciales no son superponibles. Trans, los grupos prioritarios bromo y etilo, en distinto plano del doble enlace, y cis, los grupos prioritarios en el mismo plano. La asignación de propiedades se hace en función de las masas atómicas. Hay que darse cuenta de que para que este tipo de isomería exista es necesario que los carbonos soporten sustituyentes diferentes. Isomería óptica. Las moléculas que presentan este tipo de isomería se diferencian únicamente en el efecto que tienen sobre la luz, ya que desvían el plano de la luz polarizada. Reciben el nombre de molécula quiral, aquella que no se puede superponer con su imagen especular. Veamos una serie de definiciones que nos hacen falta en este tipo de isomería. La quiralidad. Quiral es la propiedad de simetría de una molécula, similar a la mano, que le permite poseer un enantiómero, un objeto que no es superponible, con su imagen especular, que se dice que es quiral. El ácido láctico es quiral, lo veis ahí en la imagen, ya que él y su imagen especular no son superponibles y por lo tanto son enantiómeros. Aquiral, propiedad de simetría de una molécula, tal que la hace idéntica a su imagen especular. No quiral es un objeto que es superponible con su imagen especular. Un objeto es aquiral si posee un plano de simetría. Un plano de simetría es un plano imaginario que divide a un objeto en dos partes en la que una es la imagen especular de la otra. Seguimos con la isomería óptica, vamos a ver lo que es un estereocentro. En moléculas orgánicas, la causa más común, aunque no es la única, de quiralidad es la presencia de un estereocentro. Estereocentro o átomo estereogénico es un átomo en una molécula en el cual, al intercambiar dos átomos o dos grupos de átomos enlazados a él, da su estereoisómero. La clase más común de estereocentro es un átomo de carbono tetraédrico con 4 grupos diferentes enlazados a él. Se llama carbono quiral o asimétrico, por ejemplo. El 2-clorobutano tiene un estereocentro y existe un par de enantiómeros.
Las reglas R y S. A cada átomo enlazado al estereocentro se le asigna una prioridad. La prioridad está basada en el número atómico. Mayor número atómico, mayor prioridad. Veis ahí la prioridad creciente con varios sustituyentes. Después del canon de prioridad se asigna en base a los átomos enlazados directamente al estereocentro. Se mira los siguientes átomos y se continúa asignando la prioridad. ¿Lo veis ahí? La prioridad creciente de CH3 a un etilo, a CH2NH2, CH2OH. Luego, los átomos participantes en un doble enlace son considerados como unidos por un enlace sencillo a sí mismo duplicado enlaces. Entonces, CH-CH2 es tratado como si tuviera CH2, CHC, CH2C y el COH igual. Moléculas con más de un estereocentro RS. Son posibles un máximo de 2 elevado a n enantiómeros. Si tengo un estereocentro, tendré 2 estereoisómeros posibles. Con 2 estereocentros, un máximo de 4 estereoisómeros posibles, etc. Por ejemplo, el 2,3,4-trihidroxibutanal tiene 2 estereocentros que existen 4 enantiómeros. En el ácido 2,3-dihidroxibutanodioico, que es el ácido tartárico, 2 a la n me da 4, pero solo existen 3 estereoisómeros, lo veis ahí en la imagen, porque dos de ellos son un compuesto meso que tiene un plano de simetría. Un compuesto meso es un compuesto aquiral que posee 2 o más estereocentros. Vemos unos ejemplos, por ejemplo el metilciclopentanol, el 1,2-ciclopentanodiol y el 3-metil-ciclohexanol. Generalizaciones. Si un compuesto no tiene átomo de carbono quiral, pero la molécula en su conjunto carece de plano y centro de simetría, es quiral. Esto es lo que ocurre en los halenos, compuestos que tienen 2 dobles enlaces consecutivos, cuando los sustituyentes sobre el carbono son diferentes. Ahí veis el ejemplo, son imágenes especulares. Si un compuesto solo tiene un átomo de carbono quiral, es quiral. Si un compuesto tiene más de un átomo de carbono quiral, puede que sea quiral o puede que no. Los enantiómeros tienen idénticas propiedades físicas y químicas en ambientes aquirales. Los diastereómeros son diferentes compuestos y tienen diferentes propiedades físicas y químicas. El ácido mesotartárico, por ejemplo, tiene diferentes propiedades físicas y químicas que sus enantiómeros. El plano de luz polarizada. La luz ordinaria consiste en ondas que vibran en planos perpendiculares a la dirección de propagación. El plano de luz polarizada consiste en ondas que vibran en un solo plano o a la dirección de propagación. El polarímetro es un dispositivo que sirve para medir el grado de rotación de la luz polarizada. ¿Veis ahí la imagen? La rotación observada es el número de grados alfa por el cual un compuesto hace girar el plano de la luz polarizada rotando. De estrógiro si la rotación del plano de la luz polarizada es hacia la derecha, y levógiro si es hacia la izquierda. La mayor parte de lo que vemos es luz no polarizada, pues vibra al azar en todas direcciones. La luz polarizada en un plano se compone de ondas que solo vibran en un plano. Cuando la luz polarizada pasa a través de una solución que contiene un compuesto quiral, este hace que el plano de vibración gire. A esta propiedad se la denomina actividad óptica, y de ahí el nombre original de isómeros ópticos o sustancias ópticamente activas. Hoy en día se prefiere el término de enantiómeros. Los enantiómeros solo se diferencian en que hacen girar el plano de luz polarizada exactamente en la misma proporción, pero en direcciones opuestas.
La mezcla a partes iguales de dos elementos dextro y levo se llama mezcla racémica, racémico, racemato o compuesto más o menos. Su poder rotatorio es cero. Los racémicos en estado líquido, en disolución o en vapor tienen las propiedades físicas iguales que los enantiómeros. En estado sólido tienen puntos de fusión y solubilidades diferentes. Esto se debe a que el empaquetamiento de moléculas R o de moléculas S por separado es distinto al empaquetamiento de una mezcla de moléculas R y S. Una mezcla racémica es una mezcla equimolecular de los dos enantiómeros, porque una mezcla racémica consiste igual número de moléculas dextrógiras que libógeras. La rotación específica será 0. La resolución es la separación de los dos enantiómeros de una mezcla racémica. Representaciones de Fischer. Para no tener que representar el carbono tetraédrico se han desarrollado unas proyecciones planas que reciben el nombre de su creador, proyecciones de Fischer. La proyección de Fischer se asemeja a una cruz, estando el átomo de carbono quiral en el centro de la misma. Las líneas horizontales son enlaces que se proyectan hacia afuera del papel y las líneas verticales hacia adentro. La cadena de carbono se traza a lo largo de la línea vertical, generalmente con el átomo de carbono más oxidado hacia arriba. Cuando giramos una proyección de Fischer 180 grados, estamos ante la misma estructura. Los enlaces verticales siguen siendo verticales y los horizontales siguen siendo horizontales. Pero si la giramos 90 grados, los enlaces horizontales se hacen verticales y los verticales se hacen horizontales, por lo que se está observando una nueva molécula, es decir, su enantiómero. Teniendo la molécula dibujada en estas proyecciones es muy fácil ver si las dos estructuras dadas son o no enantiómeros. Veámoslo con algunos ejemplos. Primero, son imágenes especulares iguales. Al girar 180 grados lo vemos. En el segundo, al girar 180 grados, vemos que son imágenes especulares diferentes. Son el 1,2 propanudiol quiral. Y en el tercer ejemplo son imágenes especulares diferentes en una estructura quiral. Para asignar la configuración hay que tener en cuenta que en estas proyecciones el átomo de hidrógeno, que generalmente es el grupo de menor prioridad, está en la horizontal y hacia el frente. Una vez asignadas las prioridades, se puede trazar una flecha del grupo 1 al 2, luego al 3 y ver qué dirección toma. Si la molécula se girara de modo que el hidrógeno quedara hacia atrás, la flecha giraría en dirección opuesta, es decir, con la figura de la proyección de Fischer se calcula el giro según la prioridad y luego se invierte para indicar si es R o S. Ahí veis el giro en el sentido contrario, el giro al frente y el sentido de las agujas de alrededor, el R más gliceraldehído. Un resumen de las representaciones de Fischer. Su utilidad es mayor para compuestos con dos o más átomos de carbonos quirales. Los átomos de carbono quirales son los centros de las cruces. Las líneas verticales se proyectan alejándose del observador. Las líneas horizontales van hacia el observador. Generalmente, la cadena de carbonos se coloca a lo largo de la vertical y el extremo más oxidado, el carbono que tiene más enlaces con oxígeno o con halógenos, se coloca en la parte superior. La proyección completa se puede girar 180 grados pero no 90 en el plano del papel, sin cambiar su estereoquímica. Si en un átomo de carbono quiral se intercambian dos grupos cualesquiera, por ejemplo los de la línea horizontal, se invierte su estereoquímica. Resumen de definiciones. Isómeros son diferentes compuestos con la misma fórmula molecular. Isómeros estructurales son isómeros que difieren en el orden
en el que los átomos están enlazados entre sí. Los isómeros estructurales en ocasiones se denominan isómeros constitucionales porque difieren en su orden de enlazamiento. Estereoisómeros son isómeros que solo difieren en la orientación de los átomos en el espacio. A veces también se denominan isómeros configuracionales. Los enantiómeros son estereoisómeros que son imágenes especulares entre sí. Diastereoisómeros son estereoisómeros que no son imágenes especulares entre sí. Isómeros geométricos son diastereoisómeros que difieren en el arreglo cis-trans en un anillo o en un doble enlace. Quiralidad en biología. Las moléculas de sistemas vivos son quirales, excepto las sales inorgánicas y unas cuantas sustancias orgánicas de bajo peso molecular. Aunque estas moléculas puedan tener varios estereoisómeros, generalmente solo uno es producido y usado en los procesos biológicos. Este es un mundo quiral. Consideramos la quimiotripsina, es una enzima que digiere proteínas en el sistema digestivo de animales. La quimiotripsina contiene 251 estereocentros. El número máximo de estereoisómeros posibles son 2251. Los enantiómeros tienen diferentes propiedades fisiológicas dependiendo de su estructura quiral y de las interacciones con moléculas quirales en los sistemas biológicos. Algunas medicinas quirales son vendidas como mezclas racémicas, como otras solo como un enantiómero. Este ha sido el primer vídeo de teoría del tema 10, que es química orgánica de la química de segundo de bachillerato. Mi nombre es Mercedes López Carvajales, os dejo la dirección de mi página web y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Bueno, pues este ha sido el vídeo, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado, que os haya servido, y si ha sido así, pues darle un like. Muchas gracias.